Muy bien, muy buenas noches queridos alumnos, muy buenas tardes o muy buenos días, sea el caso, sea la hora, sea el momento del día en que usted esté recibiendo, viendo, observando la clase virtual del día de hoy. Les saluda el profesor Joel Rocha Villagaray, soy el profesor de literatura y el día de hoy, chicos de tercero de secundaria, vamos a trabajar el segundo tema de nuestra materia. El día de hoy trabajaremos el tema figuras literarias segunda parte. Y vamos a trabajar específicamente la hipérbole, la antítesis, el símil. Vamos a trabajar también la metáfora. ¿Ok? Así que, chicos, por favor, voy a pedirles solamente que estén muy atentos. La ventaja de esta clase virtual, la ventaja de esta plataforma es que usted, en caso de repente no entendió en primera instancia la explicación, usted puede pausar y retroceder. Así que oportune ello. Pero de todas maneras, por favor, mucha atención, concéntrate a la clase, a la enseñanza del día de hoy. A ver, chicos, el día de hoy vamos a trabajar dos tipos de figuras. Vamos a trabajar las figuras de pensamiento, o también llamadas figuras internas, y vamos a trabajar una de las figuras tropológicas, o simplemente tropos, o también llamadas figuras de significación. De repente ya tú sabrás qué cosa es una figura literaria, ¿verdad? Bueno, cada vez que tú escuches, cada vez que tú pienses, oigas las figuras literarias, quiero que inmediatamente pienses en un recurso estilístico. No te olvides eso, las figuras literarias son recursos que se emplean para embellecer el mensaje, para darle otro sentido al mensaje comúnmente literario, porque te hago una aclaración. Las figuras literarias, que también se llaman figuras retóricas, también se están empleando incluso en nuestro habla cotidiana. No necesariamente en un libro de literatura, puede ser incluso usado, puede ser incluso empleado en un discurso político, se puede emplear en el cine, entre otras cosas. No te olvides, ni bien usted escucha figuras literarias, usted inmediatamente piensa en qué. Es un recurso estilístico, sirve para embellecer el mensaje o sirve para decir de otra forma aquello que en mi libro, en mi discurso, voy a comunicar. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy las figuras de pensamiento. Estas son varias, pero solamente hemos escogido tres. ¿Estamos? Bien, profesor, ¿a qué se le llaman figuras de pensamiento o también llamadas figuras internas? Muchachos, las figuras de pensamiento se aplican, estas figuras retóricas literarias, se suelen emplear en el ámbito de las ideas, ¿ok? No te olvides. Ahora, para poder discernir, para poder entender, para poder colegir el empleo de esta o de la que se está usando, hay que usar la lógica para poder comprenderla, ¿ok? No la palabra explícita, por favor. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir de frente con el caso de la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria, muchachos, y más exactamente es una figura de pensamiento o figura interna que consiste en exagerar, ¿ok? En exagerar una idea, a veces un tanto irónica o a veces un tanto melancólica, pero la figura de la hipérbole, no te olvides por favor, es una figura literaria que su propósito principal es exagerar, ¿ok? Su propósito principal es exagerar un evento, una idea, un sentimiento, un acontecimiento, etc. Por eso, ni bien tú leas, oigas hipérbole, ¡pah! Palabra clave, exageración. No te olvides, ni bien me escuchas tú, o escucha usted, querido alumno, querida alumna, usted escucha hipérbole, ya, hay toque, exageración. No te olvides, la hipérbole es una forma de exagerar, ¿ok? Perdón, es la exageración de un evento. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos. Dice, te lloré todo un río. Evidentemente es una exageración, porque nadie cuando llora con sus lágrimas forma el rímac, forma el chillón, o forma, no sé, el río Nilo o el Amazonas, en lo absoluto.
Es una exageración. El autor de este verso nos está diciendo que ha llorado demasiado, que su llanto ha sido muy grande, muy abundante, o por mucho tiempo por una persona, o por algo, según el verso, por una persona. Entonces se está exagerando, porque en la vida real nadie puede llorar y con sus lágrimas formar un río. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, la hipérbole exagera. Te lloré todo un río. Por supuesto, ¿no? Siguiente ejemplo de hipérbole. Dice, por ejemplo, allí, oh, más dura que mármol. Este es un verso que ha sido extraído de Égloga I, que es una obra poética de Garcilaso de la Vega, el español. Y dice allí, oh, más dura que mármol a mis quejas. Yo te pregunto, una mujer, por el verbo dura, perdón, por el epíteto, una mujer puede ser más fuerte, más dura que una piedra, que el mármol, en lo absoluto, ¿verdad? Nadie es más, ningún ser humano no puede ser más duro que un mármol, más duro que una piedra, que una tabla. Pues que no. Entonces se está exagerando aquí. Oh, más dura que el mármol a mis quejas. Es todo el poema. Lo que está queriendo decir allí el poeta es que eres tan indiferente a mis quejas, eres muy fría, incluso eso es una exageración, eres indiferente a mi llanto, a mi lamento de amor, está queriendo decir el poeta Garcilaso en esta ocasión. O bueno, para ser más preciso, está diciéndolo el personaje Salicio en este libro que te estoy mencionando, Égloga I. Resumen entonces, ni bien usted escucha hipérbole, ¿en qué palabra piensa, profesor? Exageración, no se olvide. Hipérbole, figura literaria. Y precisamente, figura de pensamiento que consiste en exagerar un evento. Consiste en exagerar una idea. Pasemos a continuación a la segunda figura literaria y será esta la antítesis. Yo te voy a dar una forma muy fácil de aprenderte la figura literaria de la antítesis. La antítesis, como usted puede ver aquí, está compuesta por dos palabras, un prefijo anti y la siguiente tesis. Anti es contra, tesis idea. Entonces, cuando hablamos de una figura, cuando hablamos de la antítesis, estamos hablando de una figura literaria que postula ideas contrarias, ¿no? Se contraponen ideas. Se emplean dos palabras en un verso, en una oración tal vez, en un discurso incluso. Se emplean dos palabras, pero que contienen ideas distintas. Veamos. Tirito, tiemblo. Tirito de frío en medio del fuego. ¿Cómo? Tirito de frío. ¿Me da frío en medio del fuego? ¿No se supone que el fuego da calor? ¿Y por qué entonces está tiritando de frío? Se está contradiciendo. Estamos ante una antítesis. No te olvides, la antítesis es una figura literaria que contrapone ideas. ¿Qué cosa, profesor? Ideas. Tirito de frío en medio del fuego. La palabra frío y la palabra fuego se contraponen, son contrarias. Y si leemos todo el verso, o la oración si tú deseas, dice tirito de frío en medio del fuego. Está siendo contradictorio, porque se supone que el fuego da calor, no da frío. ¿Estamos? Muy bien. Pasemos a la siguiente figura literaria. Esta figura literaria será el símil. Muchachos, la figura literaria, el símil, es una figura literaria que va a comparar a dos elementos. Compara a un elemento con otro elemento. Es una figura literaria de comparación. Por eso, cada vez que usted escuche símil, de frente piensa en la palabra comparación. Además, hay que tener en cuenta que el símil no solamente compara, o mejor así, el símil compara, pero para comparar a estos dos elementos, obligatoriamente utiliza un nexo. Obligatoriamente emplea un nexo. ¿Cuáles son estos nexos que va a emplear el símil? El cómo, el tal cual, el te pareces, o te pareces a, o simplemente cuál. Acá tenemos una fórmula, mira usted. Se compara a un elemento con otro elemento a través del nexo. No se olvide, alumno. El símil es la figura literaria que consiste en comparar a un elemento con otro elemento, pero ¿por medio de qué? Por medio del nexo. ¿Ok?
Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, para que usted vea, dice, tus ojos son como luceros. Acá tenemos el elemento A, ¿cierto? El elemento A sería ojos. El elemento B sería luceros. ¿Y cuál es el nexo de comparación, profesor? Acá está, mira, ve. Mira, ha empleado el nexo como. Ha empleado el nexo como. Entonces vemos allí que se ha aplicado ¿qué cosa? Se ha utilizado el símil. ¿Por qué? Porque se está comparando a un elemento con otro elemento a través de un nexo. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, el símil compara, pero su comparación no es directa. Su comparación es indirecta. ¿Por qué? Porque obligatoriamente emplea un nexo. Profesor, ¿y cuáles pueden ser estos nexos? El cómo, el tal cual, o el simplemente cual, el te pareces, o el te pareces a, o pareces a. No te vayas a olvidar. Entonces, acabamos de ver aquí, muchachos, tres figuras literarias. La hipérbole, exageración, antítesis, contraposición de ideas, y luego el símil, comparación de dos elementos a través de un nexo. ¿Cuáles son estos? Como, tal cual, te pareces a, etc. Bien, siguiente, muchachos, grupo de figuras literarias. Pero de este siguiente grupo, de las tres, vamos a ver solamente una. Y que esta se subdivide a su vez. ¿Ok? Vamos a ver las figuras tropológicas o figuras de significación. ¿Ok? Su definición de esta. Y nos concentraremos específicamente en la metáfora. Profesor, las figuras tropológicas o de significación, ¿qué función tienen? Ahí está. Cumplen una función semántica. Profe, ¿semántica? Significado. La semántica es el área, la rama del lenguaje, la lingüística, perdón, que estudia el significado. No te olvides. Entonces, cumplen una función semántica, pues alteran el sentido de las palabras. Dicho de una forma más sencilla, las figuras tropológicas o las figuras de significación lo que van a hacer es jugar con los significados, alterar el significado de las palabras, evidentemente. Muy bien, comenzamos ahí entonces con la metáfora, o veamos a la metáfora. Como usted y yo podemos leer, nos dice la teoría o la definición. La metáfora es una figura tropológica, es un tropo, si también puedes llamarlo así. Es un tropo, ¿ok? Que compara de forma directa a dos elementos. Mira, es una comparación directa entre dos elementos. El símil es una comparación indirecta, porque emplea nexo. Esta no. La metáfora es una comparación directa, no va a usar este nexo, es una comparación directa entre dos elementos. Consiste en sustituir también, ¿ok? Consiste en sustituir el nombre de una cosa por otra, o por otras, por una relación de semejanza. Puede ser de forma y puede ser de color. Muchachos, existen dos tipos de metáfora. La metáfora simple, que también se le llama impura, y la metáfora compleja, o que también se le llama pura. Metáfora simple, metáfora compleja. Metáfora impura, metáfora pura. ¿Estamos? Vamos a ver la metáfora simple. La metáfora simple, muchachos, ¿ok? Responde a esta fórmula. Es la comparación, como hemos podido ver acá arriba, ¿ok? Es la comparación de dos elementos. Se compara un elemento con otro elemento. Se compara un elemento con otro, pero mira, de forma directa. Ya no se utiliza nexo ya. El nexo ya no se emplea, sino de manera directa, a través del empleo de un verbo. Y un verbo en específico. Un verbo específicamente. El verbo ser. Los derivados del verbo ser, ¿cuáles son? El es, el son, eres, fuiste, somos, éramos, seremos, fui, entre otros. Entonces, se va a comparar a un elemento con otro elemento a través del verbo ser o sus derivados. Veamos el ejemplo. Metáfora simple. La luna es un disco de plata. La luna es un disco de plata. ¿Qué está haciendo? Comparando. Así, profesor, a ver, demuéstrelo. Acá tenemos el elemento A, que es luna. Mira, acá está el verbo. El verbo ser en su derivado es. ¿Qué es la luna? Un disco de plata.
y ahí está el B. ¿Te has dado cuenta? Entonces, vemos que la metáfora, como muy bien dice la teoría, es una comparación directa entre dos elementos. Luna es comparado con disco de plata a través del verbo es, que es un derivado del verbo ser. Pero también dice, consiste en sustituir el nombre de una cosa por otra, por una relación de semejanza. Vamos a ver a continuación la metáfora compleja. Mire usted, la metáfora compleja, muchachos, ya es una sustitución, un reemplazo. En la metáfora compleja se cumple esta fórmula. Un elemento, mire, escuchen lo que le voy a decir, un elemento reemplazará, o ha reemplazado, mejor así, a otro elemento. Este elemento, el segundo elemento, el elemento B, ya no está en el verso, ya no está en la oración, no está. Pero usted tiene que deducirlo. ¿Ya? Usted tiene que deducirlo. Voy a repetir. La metáfora compleja consiste en, o responde a la fórmula de que un elemento A ha reemplazado a un elemento B. Este elemento B ya no está. Usted lo tiene que deducir. ¿Y por qué lo va a deducir, profesor? Por la semejanza, por la relación de la semejanza. Veamos, por ejemplo, el siguiente verso. Dice, las perlas de tu boca. Profesor, ¿allí se ha aplicado la metáfora compleja? Sí. ¿Por qué? Las perlas de tu boca. Profesor, en la boca no hay perlas. En la boca hay lengua. En la boca hay dientes, encías, saliva, bacterias. Profesor, las perlas, ¿a qué se asemejan? Ah, las perlas se asemejan a los dientes. Muy bien. Usted halló la metáfora compleja, la metáfora pura. Hay una relación, acá está la palabra, que ha reemplazado a esta otra. Esta otra no está en el verso, ¿cierto? Usted lo está deduciendo, usted lo está infiriendo. ¿Qué le parece? Entonces, muchachos, la metáfora es una figura literaria tropológica, o simplemente es un tropo. Las dos siguientes, la metonimia, no se vaya a olvidar. Bien, la metáfora, como muy bien claro dice su teoría, es una comparación directa entre dos elementos que consiste, y además consiste en sustituir el nombre de una cosa por otra, y recuerda, esa sustitución está en relación a una semejanza, puede ser de forma o de color. Las perlas y los dientes se parecen en su color, en su textura tal vez. La luna se parece a un disco. ¿Estamos? Existen dos formas de metáfora, dos tipos de metáfora. La metáfora simple, que también se llama metáfora impura, la metáfora compleja, la metáfora pura. La metáfora simple responde a la fórmula de comparar a un elemento con otro elemento a través del verbo ser. Sus derivados pueden ser es, son, eres, fuiste, somos. Y la metáfora compleja responde a la fórmula de que un elemento A reemplaza a un elemento B. El elemento B no está en el verso, no está en la oración, usted tiene que deducirlo. ¿Ok? Bien, antes de pasar a los ejercicios, quiero que tengas en cuenta, por favor, querido alumno, que las figuras literarias no son de uso exclusivo del género lírico. Vale decir que las figuras literarias no solamente se emplean en la poesía. No, las figuras literarias pueden emplearse en el género lírico, en el género épico, en el género dramático, en el género narrativo, en el género expositivo. Vale decir, las figuras literarias, estas de aquí, pueden emplearse en un poema, en una obra teatral, en una novela, en un cuento, en un discurso político, en un ensayo, en una crónica periodística tal vez. Pero también las figuras literarias no se emplean solamente en la literatura, también se emplean en el habla cotidiana. No sé si tu mamá alguna vez te ha dicho, hey, Juan, ven para aquí, anda, ve volando a la tienda y cómprate 1 kilo de azúcar. Tú no puedes ir volando a la tienda, tu mamá ha exagerado, ha empleado un hipérbole. ¿Se da cuenta usted? O por ejemplo, ¿no? Ay, me muero de vergüenza. Nadie se puede morir de vergüenza. ¿Eso qué cosa es? Otra exageración. Si usted se da cuenta, usted y yo, en nuestra vida cotidiana, también empleamos las figuras literarias. Bien, muchachos, acá tenemos 3 ejercicios, tenemos 4 ejercicios. El primer ejercicio dice un rebaño de autos. A ver, concéntrese usted. ¿Qué figura literaria
¿qué figura literaria, un rebaño de autos, se ha empleado allí, en esa primera oración? Un rebaño de autos. Se habrá empleado una hipérbole, se habrá empleado una antítesis, se empleó tal vez un símil o una metáfora. ¿Qué se empleó, profesor? Un rebaño de autos. Un rebaño, los autos son objetos, medios de transporte. El rebaño alude al conjunto de animales, específicamente ovejas, profesor. Es un colectivo. Un rebaño de autos. Está comparando, no está usando un nexo, no hay un como, no hay un tal cual. ¿Está exagerando algo? Profesor, ¿se están anteponiendo ideas, contraponiendo ideas? Mire usted, alumno, la figura literaria que se ha empleado es la metáfora compleja. ¿Por qué? Porque aquí, ¿ok? Aquí tenemos rebaño. Rebaño sería A, ¿ok? Y B, que no está, yo lo deduzco en mi mente. ¿Qué es rebaño? Ah, de flota. Una flota de autos. ¿Se da cuenta? La figura literaria que se ha empleado entonces allí es la metáfora. ¿Y qué específicamente? La metáfora compleja, la metáfora pura. Segunda figura literaria que se emplea, segunda figura literaria empleada. ¿Cuál será? Te esperé 1000 horas. ¿Tú puedes esperar a alguien 1000 horas? Nadie espera a una persona ante una cita 1000 horas. ¿Está qué cosa? Está exagerando. ¿Ha hecho empleo de qué? Se ha hecho empleo de la hipérbole. Tercer ejercicio. ¿Te pareces a la palabra melancolía? ¿Te pareces a la palabra melancolía? Profesor, aquí está te pareces. Usted lo puso acá. Y aquí está el te pareces a, para ser más precisos. O sea, profesor, acá hay un nexo. Ya. Pero la figura literaria del símil no es esto es el nexo. Se tiene que comparar a dos elementos, a un elemento A con un elemento B. Ya tienes el nexo. Dime dónde está el A y dónde está el B. Profesor, ¿te pareces a la palabra melancolía? ¿Te pareces a la palabra melancolía? Ah, profesor, hay un sujeto tácito aquí. Tú sería sujeto tácito y por ende sería el A. Nexo B sería la palabra melancolía. ¿Se da cuenta, alumno? Ahí también se ha empleado la figura literaria del símil. Y último ejercicio. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? ¿Qué cosa? Si tú me das vida, ¿por qué me das la muerte? Te está contraponiendo ideas, profesor. Claro, muy bien. En el cuarto ejercicio, la figura literaria que se ha empleado es la antítesis. De esta manera, queridos alumnos, damos por término a nuestra clase. Ha sido todo un gusto verlos o estar frente a ustedes, y esperemos que podamos seguir aprendiendo de una forma muy humilde, de una forma muy también responsable las clases que te impartimos a través de esta plataforma. Soy el profesor Joel Rocha, estoy muy contento de poder llegar a ustedes a través de este medio, esperando que por favor repasen. Ya les vamos a enviar por medio de un soporte en Word o tal vez en PDF, les voy a enviar 10 ejercicios para que ustedes practiquen. Estamos muy pronto enviándoselos y por favor no salga de casa, alumno, cuídese, cuide también a su familia, sea usted un hijo obediente y responsable. Lávese siempre las manos cada tiempito, por 20 segundos, bien enjabonada. Todo un gusto, todo un placer. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.